Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema aprobados y escogidos como hijos de Dios en Cristo Jesús, 9ª parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, mientras hay vida, aún hay esperanza. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dejemos atrás los malos deseos, los placeres de la concupiscencia. No obremos irracionalmente en esos malos deseos y en esos malos placeres. Ya hemos tenido un despertar espiritual. Debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si no hay temor a los juicios de Dios, entonces nunca vamos a ser perfectos ni nunca vamos a alcanzar la santidad de Dios. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Escucha con atención lo que nos habla Dios en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Mira que cómo cuestiona y establece diferencias. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas, siendo que son dos cosas totalmente diferentes? No tienen ninguna relación. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y la maldad y la perversidad? Ninguna. Jamás nadie pudo señalar a nuestro Señor Jesucristo como pecador. Sigue preguntando: ¿qué compañerismo la justicia con la injusticia? Mira, otros dos términos que se contradicen totalmente. Son dos polos opuestos. Nada tiene que ver la justicia con la injusticia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mira, el creyente es el que escucha a Dios y le hace caso. El incrédulo ni siquiera quiere saber de Dios. Son palabras antónimas totalmente opuestas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, nosotros, y los ídolos? Los ídolos que son moradas de divinidades.
Responde aquí el Señor, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando nos constituimos en templo del Espíritu Santo. Por lo cual nos dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. O sea, apartémonos de las obras de las tinieblas, de la maldad, de la perversidad, de la injusticia. Nosotros estamos para creer en Dios, no para portarnos de una manera incrédula. Apartémonos de la idolatría. Muchas veces idolatramos a nuestra misma familia. Mira, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Todas estas partes anteriores son inmundas. Son obras que no son contempladas dentro de lo moral. Y yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por Padre. Escúchalo bien. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, del verso 13 al 16 y 21. Porque si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira, aquí vuelve y nos habla Dios a través del apóstol Pablo y nos dice, porque si vivís por el Espíritu, haciendo nuestras vidas por la palabra, por el verbo, poniendo en práctica lo que escuchamos del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, ¿qué pasa? Porque en la palabra está el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu de Cristo. Y dice, porque si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué tenemos que hacer para hacer morir las obras de la carne? Pues vivir por la palabra. Escúchalo bien, tan sencillo como esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuándo somos guiados por el Espíritu de Dios? Cuando somos enseñados y conducidos por la palabra. Entonces esto nos hace hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando nosotros obedecemos la palabra, obedecemos es el Espíritu de Cristo. De allí que no debemos de estar con temor de la muerte, porque eso es lo que pasa al mundo. El mundo quiere alargar sus días, quieren prolongar sus años. Ellos se llenan de vanidad con tal de que esos días lleguen un poquito más. Operaciones, tantas cosas que utiliza la ciencia del hombre. Con temor, porque viven con temor a la muerte, pero para nosotros, si somos obedientes, si tenemos comunión con Dios, acuerdo con Dios, antes la muerte va a ser ganancia, como nos ha enseñado el apóstol Pablo, porque vamos a estar en la compañía de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, eternamente. Entonces dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, el Espíritu de Cristo. Esa es la palabra. No te olvides que la palabra es espíritu, la palabra es vida, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre?
mi Padre, nuestro Padre, Padre mío, Padre nuestro. O sea, ya estamos conformando la familia celestial y ya podemos clamar a Dios como nuestro Padre en confianza. Mira, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya vemos que somos personas espirituales, en raciocinio, en uso de razón, en obras de justicia por la obediencia a Dios. Y eso nos ha llevado también a recibir el carácter de Cristo, en las obras semejantes a Él, cuando nos consagramos a imitarlo, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Dios ha prometido tierras nuevas y cielos nuevos. Entonces la creación va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros ya hemos sido libres de la corrupción, del pecado. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 4, del verso 4 al 6. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira, nos habló en este mensaje de hoy Dios a través de la boca del apóstol Pablo, también aquí en la carta a los Gálatas. Y dice él, Dios nos envió a su Hijo cuando Él vino al mundo. Mira el propósito por el que vino. Dice, nacido de mujer. Y nacido, si dice que es nacido de mujer, pues nacido de pecado. Porque a partir de Adán y Eva, todos hemos sido pecadores. Y nacido bajo la ley, que es el conocimiento del pecado. Mira, ¿con qué propósito? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, para que nos justificase y nos santificase en Cristo Jesús, a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, ¿con qué propósito? Con el propósito de darnos la potestad en Cristo de ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Mira, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, que es la palabra. La palabra, vuelvo y te digo, es Espíritu. Mira, el cual clama, otra vez nos enseña, Abba, Padre. Así cuando tú ya como hijo de Dios le puedes decir, Padre mío, te amo, te necesito, tú eres el todo para mí, tú eres mi ayuda, mi socorro. Mira. O cuando colectivamente le podemos decir, Padre nuestro, y entramos en esa intimidad con Dios, en esa comunión con Él. Mira qué bueno es que de verdad nosotros, por todo lo que vemos de Dios en nosotros, podamos sentirnos aprobados y escogidos como hijos de Dios. Que el Señor te llene de gracia y en esa gracia te dé el carácter de Cristo, las obras semejantes a Él en una vida espiritual. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.